Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva webinar de SEPAR que se llama Manejo clínico de la COVID, lo esencial. Esta webinar, que es una excelente iniciativa de SEPAR, está a su vez sponsorizada por Laboratorios Almiral y nos vamos a centrar con 4 ponentes en estos aspectos esenciales con lo cual nos enfrentamos los médicos con la COVID. Me acompaña al otro lado de la pantalla la doctora Isabel Urrutia, que es la presidenta de EROM, del área EROM y del Hospital de Galdácano. La tenemos en voz, no, por un problema Hola. técnico no la tenemos en imagen. Yo os voy a saludar desde el lado oscuro, que es imposible, no me podéis ver, pero bueno, no os perdéis nada. Pues encantada de estar con vosotros y bueno, entre Charo y yo intentaremos hacer lo más ameno posible. Pues bien, vamos a entrar directamente con lo que interesa, que son las 4 ponencias. En primer lugar, quiero presentar al doctor enfermero David Peña Otero, desde el Hospital Sierra Llana de Torrelavega, que nos va a presentar las medidas de protección individual del profesional sanitario, aspecto en el cual estamos todos muy interesados, dado el aumento tremendo diario que tenemos de profesionales sanitarios que también tienen enfermedad COVID. Adelante, David. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos por estar a la escucha o a posteriori por escuchar esta grabación. En primer lugar, quiero situar esta presentación. Esperemos a ver si puede pasar. Va con un poquito de demora, parece. Ahora. Lo primero que quiero hacer es situar esta presentación con un artículo que me parece de gran interés. Primero hemos bromeado, después lo subestimamos. ¿Y qué está pasando con el COVID? Este artículo se sitúa a finales de marzo y creo que es muy interesante esta lectura. Hemos pasado muy poquito tiempo, aumentan los casos, aumentan las muertes. Como veis, a 24 de marzo no llegábamos a los 3.000 muertos en España. Podemos ver también cifras a nivel mundial. Pero, ¿qué estamos haciendo? Nos está ganando. Ya hacía semanas el compañero Jason publicaba y nos alertaba del riesgo de la protección inadecuada. En la propia revista de esta sociedad, en Archivos de Bronconeumología, la editorial Preparados para el Coronavirus de mediados de febrero, disponible en Impress, que saldrá en el nuevo volumen, nos alertaba de cómo nos debíamos de prevenir. Lo hemos hecho. Creo que aquí tendremos que reflexionar hacia un futuro y lo importante es intentar seguir educando en cómo hacer este manejo. Por lo tanto, primero, ¿cuánto dura el bicho, permitirme la expresión, en las superficies? Pues desde horas hasta días, como podemos ver. Estamos utilizando en el soporte ventilatorio más básico, en esas mascarillas Venturi, como vemos en la imagen, dispositivos de filtrado. Seguramente la respuesta sea no. Pues los efectos que se esperan con el COV-2 son semejantes al COV-1 y, como vemos, dura muchos días. Y si dura muchos días, ¿estamos desinfectando bien nuestro entorno, nuestro instrumental? La Organización Mundial de la Salud nos habla que siempre hay que mantener los 3 pasos. Limpieza con agua, detergente para separar la suciedad y desinfectante para matar los patógenos. Principalmente por eficiencia, el hipoclorito de sodio, la lejía. La lejía, una dilución correcta, 1:100 cuando utilizamos concentraciones al 5%. Lo importante es el resultado final. Y cuando queremos pequeñas superficies, el etanol al 70%, como vemos en los estudios, también es válido. Ambas soluciones son válidas. Ahí tenemos los tiempos y las concentraciones. ¿Y cómo es la transmisión del virus? Pues la transmisión del virus, insistimos, a nivel experimental, el COV-1 y el COV-2, SARS-MERS y el COVID, parecen muy similares. Pero hay alguna diferencia, por eso está teniendo esta mortalidad. Las altas cargas virales, sobre todo a nivel del tracto respiratorio, posterior además, y la posibilidad de que las personas infectadas asintomáticas también puedan transmitir el virus. Todo esto está aún muy en duda. Pero lo que sí que sabemos es que los hidroalcoholes eliminan el virus, sobre todo hidroalcoholes en concentraciones del 60 al 80%, como marca esta publicación de la OMS, o publicaciones más concretas que ya nos dicen que el 75% de 2-propanolol son eficaces. Ojo,
siempre tienen que llevar humectante y sería muy importante llevar amonios cuaternarios que dieran longevidad. Pero no podemos olvidar la higiene de manos. Higiene de manos, que es la única medida de control asociada significativamente, según el estudio que tienen en sus pantallas, que mejora la protección de los profesionales. Por lo tanto, no infravaloremos estas medidas que tienen que ser compensatorias. La higiene de manos tiene que seguir coexistiendo con los hidroalcoholes. Pero cuidado, los profesionales nos lavamos bien las manos, pues parece que no siempre, es cierto que en momentos de pandemia algo mejor, y sobre todo debemos de hacer uso, insistencia de políticas, formación destinada a recordar esa tarea que tenemos de higiene para no ser vectores. Pero también incluso a nivel respiratorio, con ese nos tocamos la cara constantemente, estos tics de movernos, tocar la nariz, la cara, la boca. Ahí tenemos una publicación bastante reciente del 2015 donde por hora los profesionales sanitarios nos llegamos a tocar 23 veces la cara. Normalmente con la piel, pero después también la boca un 36%, nariz o ojos. Claros vectores de contagio. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué EPI, equipo de protección individual, o EPP, dependiendo las siglas, vamos a utilizar? Guantes de nitrilo. Los guantes deben de proteger manos limpias, por lo tanto hidroalcohol o lavado de manos, con uñas cortas, a ras de piel, sin esmaltes, sin anillos, sin joyas, sin relojes, sin pulseras y máximo cada 15 minutos 30 cambios. Gafas o pantallas que permitan una visión periférica y ajustable, con recubrimiento antibao. Siempre que las quitemos debemos de cerrar los ojos para evitar que la mucosa se contamine. Y nuevamente, caras sin maquillaje y sin barba. Yo no trabajo en la clínica actualmente y por eso la puedo llevar. De la misma manera, batas que protejan al profesional de la penetración de microorganismos con manga larga, ajustable e impermeables y de un solo uso. Gorros y cartas desechables para evitar la propagación entre unidades. Dejo aquí unas cuantas normas técnicas por si hay algún gestor y las quiere ver cuando se cuelguen en streaming gracias a los compañeros. Pero ojo, en España, sede de nuestra sociedad SEPA, existe legislación, normativa SUNE, de obligado cumplimiento, marcado CE, que con motivo de toda esta pandemia se han modificado y permiten la inclusión de otros dispositivos. Por ello, a nivel principal, dejo las mascarillas a nivel de protección respiratoria, que ya las empezamos a tener en el mercado. Normativa europea es la FFP, la denominación 1, 2 y 3 a nivel protector. Americanas las N, y en Asia normalmente con el logo KN primero. Y las mascarillas caseras, que estamos viendo mucho su difusión. Pues este estudio de la British Medical, vemos que es un ensayo clínico donde durante un mes han hecho 3 unidades, 3 intervenciones. La primera unidad le repartieron N95, 2 mascarillas por turno, es decir, una cada 4 horas. Otra unidad les dieron mascarillas de algodón, 5 para que las fueran lavando y reutilizando durante el mes. Y en la tercera unidad, la práctica habitual. Pues el resultado es que las mascarillas de algodón son las que más infección produjeron. Así que, por favor, todas estas medidas de realizar mascarillas caseras sin un filtrado adecuado y sin un control adecuado, pongámoslas mucho en duda. Pero también nos tenemos que cuidar nosotros, los profesionales. Son muchas las casas comerciales, aquí lo vais a ver, Coloplast o B. Braun, las que nos aportan soluciones para el cuidado. A mí me gustaría identificar el efecto de los ácidos grasos, tanto para nosotros como para el paciente. Lo tienen en la parte de abajo en la bibliografía, en el estudio publicado en la Journal Wound Care en el año 2017, donde el ácido graso previene úlceras por presión en la ventilación mecánica no invasiva y se podría extrapolar a esta interfaz que también hace la misma presión. Recordar que el hidrocoloide, el otro parche que podéis ver, que es el que aconsejan en ese estudio, manifiesta que poner un hidrocoloide, esa esponja, va a hacer, por un lado, aumentar la fuga y por otro lado puede ser un magnífico reservorio para estos patógenos. Así que yo pongo muy en duda esa protección con hidrocoloides y me quedo con los ácidos grasos. La Sociedad Francesa de Higiene Hospitalaria nos recordó que las mascarillas, igual que todos los EPIs, son de un único uso, pero que en momentos de pandemia, por rotura de stock, falta de disponibilidad, habrá que tener cuidado de cómo hacemos estos manejos. Los manejos en cortes, en nuestras unidades, es una medida fundamental.
Pero si es necesario, en concreto, reutilizar mascarillas, debemos de tener claro que no lo vamos a hacer cuando se producen aerosoles, ejemplo, maniobras de aerolización, nebulización, manejo de la vía aérea artificial, etc., etc., siempre que esa mascarilla esté contaminada visiblemente y siempre que haya un contacto en un paciente con un aislamiento de contacto. Habrá que extremar la precaución, lavarnos las manos con desinfectante alcohólico siempre que ajustemos la mascarilla, nunca tocaremos la mascarilla por el interior y cuando haya que reutilizar nos pondremos unos guantes, no hace falta estériles, para comprobar el fijado, comprobar la correcta adherencia y después retiraremos los guantes y nos pondremos unos limpios. Y si las vamos a reutilizar, esa mascarilla debe ser identificada y guardada en una bolsa protectora de papel, nunca plástico, que las vemos muchas veces en bolsas de plástico y tiene que ser una superficie transpirable. Y si le ponemos una mascarilla al paciente nos protege. El estudio que ven en pantalla, en las 3 columnas de la izquierda, pueden ver la difusión en una tos a lo largo en el plano sagital y en las 3 columnas de la derecha en los planos laterales. La primera columna de cada lateral corresponde a no tener mascarilla, la segunda una mascarilla quirúrgica y la tercera una mascarilla de protección, una N95, en el medio de una FFP2, FFP3. Como vemos, cuando el paciente tose sin mascarilla, se llega a producir una difuminación de casi 70 centímetros. Pero cuando tiene mascarilla, esta exposición se ve ampliamente reducida. ¿Pero qué pasa en los laterales? Cuando tiene mascarilla, no existe difuminación hacia los laterales, pero cuando le ponemos algo delante de la boca y se produce tos, llega a 30 centímetros para cada lado. ¿Y dónde realizamos la mayoría de los cuidados y maniobras? En los laterales. Así que mucho cuidado con este manejo. De la misma manera, cuando tenemos ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, debemos de siempre tener un control, tienen unas muy buenas gráficas en la bibliografía abajo citada, para la colocación de filtros e intercambiadores de calor-humedad, las típicas narices, pero que tienen que llevar la letra F, intercambiador humedad, pero con filtro, no solo sin filtro. Y siempre comprobando la filtración y resistencia de estos dispositivos. A nivel de eficiencia, creo que nos deberíamos de plantear una solución que en Latinoamérica está cogiendo mucha fuerza, que es el uso de cabinas de protección, una solución de ingeniería muy adecuada. La columna de la izquierda van a poder visualizar en un manejo de una vía aérea difícil, siempre hay que poner EPIs, como vemos, máxima protección, y vamos a una simulación de tos con fluoroscopia y vemos cómo acá va la mascarilla y la protección facial del profesional, la mano y el pecho del profesional con las gotas difuminadas, el suelo inclusive, y el resultado final de su mascarilla y su protección facial. Sin embargo, si utilizamos una cabina de protección, en el lado derecho podéis ver cómo sí que hay una gran concentración dentro de la cabina, pero una vez que retiramos las manos quedan con ciertas manchas, pero lo importante a nivel del pecho y a nivel de la máscara y a nivel de la protección facial es totalmente limpio. Y aquí tienen la imagen, ahí tienen el estudio. ¿Por qué no estamos haciendo esto en nuestros hospitales? Yo al menos en mi entorno no lo veo. Aquí tienen las alternativas, cabinas medias, cabinas reforzadas con mangas e inclusive cabinas un poco onduladas para facilitar la visión. Pero siempre acuérdense de realizar todo el procedimiento con EPIs adecuados. También tenemos cabinas completas que permiten la movilización del paciente, porque recuerden la importancia de la movilización y del cúbito prono en la oxigenación de estos pacientes. ¿Y qué alternativas podemos usar además de esta propuesta? Eficiencia, ¿qué es lo que quieren al final nuestras gerencias? Pues ¿por qué no el ozono? Dispositivo fácil de usar, es un agente limpiador que se ha utilizado en múltiples aplicaciones, ya también se introdujo en hospitales, sobre todo a nivel quirúrgico. ¿Por qué no lo utilizamos? Se tiene que utilizar en salas herméticas, con los dispositivos dentro. ¿Por qué no lo utilizamos en vestuarios, en salas comunes, en ambulancias? ¿Por qué no hacemos un reparto en el cambio de vestuarios para no tener tanta gente tan pegada y ozonificamos después? Dejo muchas preguntas ahí abiertas. ¿Y qué otras alternativas podemos hacer? Pues el Ministerio, como ven, propone el barrido de vías públicas, preferiblemente con barrido húmedo, como ven en la imagen inferior,
El baldeo de calles utilizando agua reforzada con tensioactivos o derivados de amonio cuaternario con amplio espectro biocida, a través de difuminadores, como ven un tractor lo puede realizar, y la desinfección con lejía mediante mochilas pulverizadoras. Además, dice en este documento que los puntos vulnerables, como no, son las entradas de los hospitales, de los centros sanitarios, centros de urgencia, de primarias, residencias, todas las calles. Son medidas muy baratas, el hipoclorito es muy barato y fácilmente utilizable, se sabe manejar muy bien. Se está haciendo nuevamente. Por eso yo siempre reivindico la profesionalidad. Aquí tienen un estudio donde sí que, lógicamente, los profesionales sanitarios tenemos un gran riesgo de contagio porque nos enfrentamos a procedimientos de alto riesgo, pero también tenemos unas medidas de equipos de protección individual deficientes. Estamos viendo constantemente la falta de medios o el uso de medidas oportunistas de dispositivos que no están destinados a este fin. También empezamos a estar cansados, la fatiga es un riesgo, y también la falta de capacitación, esa introducción de estudiantes de múltiples profesiones dentro del sector. Por lo tanto, para acabar, el resumen lo tienen en la web de nuestra sociedad, en SEPAR. Este diagrama está hecho desde marzo, desde el área de enfermería de SEPAR, donde podemos ver la puesta de todo el material. Y ya para acabar, ¿recordáis esa diapositiva inicial? Pues España ha sido ineficaz del análisis de la evidencia a partir de las experiencias de los países que nos iban adelantando que iba a pasar. Debemos evitar ese efecto de Dunning-Kruger, donde el desconocimiento de un patógeno nuevo, como es el COVID-19, nos puede llevar a sobreestimar ciertas medidas. Y, por lo tanto, mucho cuidado con esos influencers que nos están cargando de bulos, de difusiones, porque en el fondo somos cómplices si lo difundimos. Nos debemos de guiar por evidencia, y evidencia que esté ratificada, y tienen todo bajo todas las referencias bibliográficas, como deben de hacer todos los profesionales. Pero sin duda os quiero dar gracias a todos vosotros, porque en contexto de esta fatiga profesional, de esta labor que es preciosa la que estáis haciendo, no estáis perdiendo la humanidad y seguimos dando la mano y seguimos conectando al paciente con su entorno. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, David, y además por haberte ajustado perfecto al tiempo. La siguiente ponencia, porque vamos a dejar todas las preguntas para el final, está encargado el doctor Javier de Miguel, que ha publicado trabajos en neumonías, lo cual es un neumólogo que además es experto en esta patología. Ya le corresponde hablarnos de la parte de factores de riesgo, criterios diagnósticos, de ingreso y de alta del COVID. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores por la invitación a participar en esta webinar y, como no, a los asistentes al mismo por el interés que muestran en estar aquí esta tarde con nosotros. Como ya has comentado, voy a hablar de factores de riesgo, criterios diagnósticos, de ingreso y de alta. Bueno, como ya saben todos, el 31 de diciembre en China se comunicaron varios casos de neumonía de etiología desconocida y una semana más tarde se confirmó que se trataba de un nuevo virus que se llama SARS-CoV-2. A partir de ahí la situación se fue complicando hasta que el día 11 de marzo la OMS declaró la pandemia mundial. Pues bien, el cuadro clínico asociado a este virus se ha denominado COVID-19 e incluye procesos respiratorios que varían desde el resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. No me voy a meter en la transmisión porque lo ha comentado perfectamente David. En cuanto a la distribución por edad y sexo, según información proporcionada por la OMS en China, a fecha 20 de febrero de 2020, con más de 55.000 casos confirmados, la mediana de edad era de 51 años, con un amplio rango que oscilaba entre 2 días y 100 años, y la mayoría de casos entre 30 y 69 años. Además, el 51% de pacientes fueron varones. En España, según el Centro Nacional de Epidemiología, a fecha 24 de marzo de 2020, con más de 18.000 casos analizados, el perfil
es similar, con una mediana edad de 58 años y un 51% de varones. En cuanto a los grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID-19, se han señalado las personas mayores de 60 años, aquellas con enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, pacientes con diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión y embarazo. Otros grupos vulnerables, también conocido por todos, son las personas que viven o trabajan en instituciones cerradas, especialmente personas mayores que viven en residencia. Y por otra parte, el grupo menos vulnerable, por su menor afectación clínica, su mejor evolución, son los pacientes menores de 18 años. En cuanto a los mayores de 60 años, se desconocen por qué constituye la edad avanzada un factor de riesgo para desarrollar COVID-19 grave. Entre los factores que podrían contribuir a ello se encuentran la mayor prevalencia de comorbilidades, la mayor concentración de receptores AC2. Hay que tener en cuenta que el virus utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor para penetrar en las células, también los fenómenos de inmunosenescencia, así como el hecho de vivir en residencias cerradas. También se ha comentado mucho que las enfermedades cardiovasculares, en particular la hipertensión arterial, constituyen también un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad grave por COVID-19. Se ha señalado que los niveles de AC2 pueden estar aumentados en estos pacientes, en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Además, los tratamientos con IECA y ARA2, utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, aumentan la expresión y la actividad de la ECA2. Por otra parte, la reducción de los receptores de AC2 y los altos niveles de angiotensina 2 se relacionan con la insuficiencia respiratoria y el distrés respiratorio agudo. En este sentido, en los casos graves de COVID-19 se han observado mayores niveles de angiotensina 2, lo que puede estar en relación con la inhibición por parte del virus de la angiotensina 2. En cualquier caso, la alta incidencia observada de síntomas cardiovasculares parece relacionada con la respuesta inflamatoria sistémica, el efecto de desregulación de la AC2, así como la propia disfunción pulmonar y la hipoxia. Todo ello resultaría en un daño agudo de las células miocárdicas. La diabetes también constituye otra comorbilidad muy frecuente en pacientes que desarrollan neumonía grave o fallecen a causa de la enfermedad. Aunque no se conoce bien el motivo por el que constituye la diabetes un factor de riesgo, se sugiere que la sobreexpresión de AC2 en pacientes diabéticos también podría estar implicada en este proceso. Esta sobreexpresión parece que podría constituir un mecanismo compensatorio para frenar el deterioro de la microvasculatura renal implicada en la nefropatía diabética, así como para limitar el daño cardiovascular a largo plazo en pacientes diabéticos. Además, algunos grupos de antidiabéticos orales también se han relacionado con una mayor expresión de AC2. En cuanto a la gestación, parece que las mujeres embarazadas no son más susceptibles a infectarse por el coronavirus. Además, en estudios recientes se ha demostrado que la neumonía en las pacientes embarazadas no parece ser más grave que en el resto de los grupos de población. Además, no hay evidencia de la transmisión intrauterina del SARS-CoV-2 en mujeres que adquieren la infección durante el tercer trimestre del embarazo. Y, en cualquier caso, la infección perinatal por este virus puede tener efectos adversos sobre los recién nacidos, como pérdida de bienestar fetal, parto prematuro, distrés respiratorio, trombocitopenia y alteración de la función hepática e incluso muerte. En cuanto a los mayores, las residencias de mayores representan un entorno de gran vulnerabilidad por ser un lugar cerrado donde es difícil evitar contacto entre las personas y por la población de edades avanzadas y múltiples comorbilidades que se concentran en ellas. De hecho, hemos visto cómo han ocurrido múltiples brotes a nivel mundial en residencias de mayores. Y estos datos deben tenerse en cuenta a la hora de establecer políticas de control de la infección. Y es que la identificación de casos potencialmente transmisores de SARS-CoV-2 no puede realizarse basándose en la presencia de síntomas, ya que los casos asintomáticos y presintomáticos pueden tener un papel muy importante en la transmisión. Por otra parte, ya he comentado que la edad menor de 18 años es el grupo de pacientes con esta edad, es el grupo de menor vulnerabilidad. Al principio se pensó que la tasa de ataque era menor en este grupo,
y posteriormente se ha demostrado que la susceptibilidad es igual que la de los adultos. Sin embargo, parece claro en todas las series que los niños desarrollan un curso clínico mucho más leve. De hecho, en China, solo entre el 0,2% y el 2,5% de los menores, o sea, de los pacientes fueron menores y desarrollaron, o sea, solamente una pequeña parte desarrolló enfermedad grave o crítica. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en niños la ausencia de síntomas o la presencia de clínica leve se observa incluso con carga viral alta y también en presencia de alteraciones radiológicas importantes. Pasando ya a la clínica, el periodo de incubación oscila entre 0 y 24 días, de media aproximadamente 5 o 6 días. Y en cuanto a la duración, el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve y de 3 a 6 semanas cuando ha sido grave o crítica. Por otra parte, el tiempo entre el inicio de los síntomas hasta la instauración de síntomas graves como la hipoxemia es de 1 semana y de 2 a 8 semanas hasta que se produce el fallecimiento en caso de que esto ocurra. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas más frecuentes que vemos en la práctica clínica son fiebre o historia reciente de fiebre, tos, dolor de garganta, disnea, escalofríos, vómitos, diarrea, etc. También pueden aparecer otros síntomas por afectación de otros aparatos o sistemas. Así, por ejemplo, estamos viendo síntomas neurológicos, mareo, alteración del nivel de conciencia, accidentes cerebrovasculares, ataxia, epilepsia, hipogeusia o ageusia, hiposmia o anosmia, se ha hablado mucho de esto en las últimas semanas, y neuralgia. También pueden aparecer síntomas cardiológicos relacionados con la insuficiencia cardíaca o con el daño miocárdico agudo, síntomas oftalmológicos, ojo seco, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño, congestión conjuntival. Y últimamente también se ha hablado mucho de manifestaciones cutáneas. Se están viendo erupciones tipo rash o urticariformes, principalmente en el tronco, y sobre todo en niños, lesiones agrocianóticas parcheadas en dedos de manos y pies, en ocasiones con ampollas. En esta tabla podemos ver las características clínicas y radiológicas que aparecen en pacientes hospitalizados en diversas series publicadas en China. Como ven, los signos y síntomas más frecuentes en todas las series son la fiebre de ingreso, la tos y la astenia o el malestar general. En cuanto a los hallazgos radiológicos, el patrón radiológico más característico es la aparición de infiltrados alveolares que con mucha frecuencia son bilaterales. En cuanto a las alteraciones analíticas, en la diapositiva también se ven las posibles alteraciones que podemos encontrar en los parámetros hematológicos y bioquímicos. Es frecuente encontrar linfopenia, trombopenia, elevación de transaminasas, LDH. Según la enfermedad progresa, aparece un estado hiperinflamatorio conocido como tormenta de citoquinas, y en este caso puede haber elevación de parámetros inflamatorios que en muchas ocasiones se acompañan de neutrofilia y también aparición de alteraciones en relación con daño en miocardio. En cuanto a la comorbilidad, también, ya lo he comentado un poquito al principio, varía en función de las series, pero quizá la más característica, la más frecuente, son las enfermedades cardiovasculares, en especial la hipertensión arterial. También la diabetes hemos comentado que constituía un importante factor de riesgo. En cuanto a las complicaciones, en esta diapositiva podemos ver los resultados de las 3 series chinas más largas publicadas y los resultados publicados hasta el momento en España. Las complicaciones más frecuentes son el síndrome de distrés respiratorio, fallo renal, fallo multiorgánico, necesidad de ventilación mecánica, diálisis, circulación extracorpórea y en ocasiones también se puede provocar la muerte. En esta diapositiva podemos ver la mortalidad general y por grupos. En general, la mortalidad es más alta a medida que aumenta la edad. También se ha visto que es más alta en varones que en mujeres y también, lógicamente, en pacientes con comorbilidad, fundamentalmente con enfermedades cardiovasculares asociadas. En cuanto al diagnóstico microbiológico, hasta la fecha se ha basado en la detección de material genético ARN viral del virus SARS-CoV-2 mediante técnicas de PCR en muestras respiratorias de pacientes con síntomas compatibles.
Se trata de una técnica muy sensible y específica que actualmente se considera como la técnica diagnóstica de referencia. Sin embargo, se están realizando muchas pruebas en todos los centros sanitarios, más de 15.000 PCRs al día. Son pruebas que llevan un tiempo, que necesitan además la necesidad de suministrar de forma continuada no solamente los kits de PCR, sino también muchos materiales, y además deben ser realizadas por personal experimentado y suelen tardar varias horas hasta ofrecer los resultados. Por eso se están intentando buscar técnicas más rápidas. De hecho, el pasado día 11 de abril salió publicado este documento técnico que se ve en la diapositiva en el Ministerio de Sanidad, donde se habla de la posibilidad de tener test rápidos de detección de anticuerpos, que aumentaría la capacidad del Sistema Nacional de Salud en realizar el diagnóstico porque permitirían tener resultados en 15 minutos. Los anticuerpos hay que tener en cuenta que comienzan a producirse a partir del 6º día del inicio de los síntomas. A los 7 días casi la mitad de los casos tienen anticuerpos totales y a los 15 días casi el 100%. En base a esto, las técnicas de anticuerpos buscan detectar la respuesta inmune de los pacientes, la cual aumenta según avanza la infección y, por lo tanto, ofrecen la posibilidad de detectar enfermedad activa de varios días de evolución. En ese documento se indica que el Ministerio de Sanidad ha adquirido test de diagnóstico rápido con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 64% cuando se aplican en pacientes sin tener en cuenta el tiempo de evolución de la enfermedad. Esa sensibilidad sube al 80% en pacientes con más de 7 días de evolución. En cualquier caso, no son la panacea porque solo miden aparición de anticuerpos totales, no distinguen entre IgM e IgG con todas las limitaciones que esto puede suponer. Las muestras recomendadas para realizar estos test son por extracción de sangre venosa periférica o por digitopunción con lanceta. En el mismo documento se indica que estarían indicadas en pacientes sintomáticos, moderados o graves en el ámbito hospitalario o leves en el ámbito extrahospitalario. Además, se indica que en el ámbito hospitalario la indicación sería en pacientes con alta sospecha clínica, sin PCR o con PCR negativa de varios días de evolución. Si el paciente en el resultado sale positivo, se confirma el diagnóstico, sería una infección reciente o pasada, y si es negativo, se hará PCR. En el ámbito comunitario también se indica que si está garantizada la capacidad de realización de PCR, se podría plantear la utilización de estos test en pacientes con alta sospecha clínica de varios días de evolución tras el inicio de los síntomas. En cualquier caso, estos test, ya he comentado que no son la panacea y se están probablemente testando diversos estudios serológicos que probablemente estén disponibles y que ofrecerán mejores resultados en breve. En cuanto a los criterios de ingreso y alta de los pacientes, en esta diapositiva también muestro los resultados de un documento publicado en el Ministerio el día 27 de marzo, donde se indica la actitud a seguir con los pacientes en diversas situaciones. Así, por ejemplo, en pacientes menores de 60 años que no tienen fiebre, que no tienen insuficiencia respiratoria y que no tienen comorbilidad asociada, estaría indicada una evaluación según práctica habitual y alta según los criterios que venimos haciendo en la práctica clínica. En pacientes menores de 60 años, pero que ya tienen fiebre, sin insuficiencia respiratoria y sin comorbilidad, se debería plantear la realización de una radiografía de tórax. Si no existe neumonía, habría que hacer una evaluación habitual y un alta según los criterios convencionales, y si aparece neumonía, habría que completar el estudio con analítica, hemograma, coagulación con dímero D, bioquímica, LDH, transaminasas, PCR, y últimamente se recomienda también troponina. En pacientes mayores de 60 años o con comorbilidad, se plantearía realizar radiografía y analítica y plantear la actitud a seguir según los resultados, y en cualquier caso en todos los pacientes con infección respiratoria en que sea preciso ingreso, se recomienda realizar una PCR para COVID-19 debiendo permanecer en aislamiento por gotas y de contacto hasta conocer los resultados. No todos los pacientes con neumonía deben ingresar en el hospital. En el mismo documento se indica
que se podría dar de alta una neumonía, y así se está haciendo, en pacientes de edad menor a 60 años, con un PSI de 1 o 2, o un CURP 65 menor o igual de 1, que no tienen complicaciones analíticas y radiológicas si el paciente no presenta inmunodepresión ni comorbilidad importante, incluida hipertensión y diabetes. Siempre que se cumplan los siguientes supuestos: que no sea una neumonía bilateral, es decir, que sea una neumonía alveolar unilobar, que el paciente no tenga disnea, que la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria sean normales, que la cifra de linfocitos sea superior a 1200, que los niveles de transaminasas, LDH y troponina sean normales y que el nivel de dímero D esté por debajo de 1000. En todas las demás situaciones, en casos de neumonía que no cumplan estos criterios, lógicamente también neumonía grave, y en pacientes con distrés, sepsis o shock séptico, estaría indicado el ingreso hospitalario. Incluso el ingreso en UCI estaría indicado en pacientes que cumplen un criterio mayor de los que muestro en esta diapositiva o 3 menores. Los criterios mayores serían necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock con necesidad de vasopresores, y los criterios menores, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una relación PO2-FiO2 menor de 250 y filtrados multilobares, confusión, desorientación, uremia, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión con necesidad de administración agresiva de fluidos. En cuanto a los criterios de alta, se debería plantear en un paciente que tenemos ingresado en el que existe ausencia de fiebre durante más de 3 días, hay una clara mejoría de los síntomas respiratorios, una evolución favorable de las alteraciones analíticas, radiografía con mejoría o al menos con ausencia de empeoramiento de los infiltrados presentes al ingreso, y que no se precisa atención hospitalaria para ninguna de las comorbilidades asociadas. En cuanto a los criterios de laboratorio, inicialmente se planteaba que la PCR fuera negativa en 2 muestras separadas al menos 24 horas, pero este criterio se ha ido eliminando con el tiempo y en la actualidad no es una condición sine qua non que el paciente sea negativo para darle el alta. Se le da el alta, normalmente le sacamos una PCR para el seguimiento, como vemos a continuación, y recomendamos el aislamiento domiciliario durante 14 días posteriores al alta. En esta diapositiva muestro el seguimiento que hacemos nosotros cuando un paciente se da de alta. El paciente con estabilidad clínica que cumple los criterios que acabo de comentar, contactamos con la enfermera de enlace para el seguimiento ambulatorio por el médico de atención primaria, recomendamos aislamiento durante 14 días y pasado ese tiempo se hace una valoración microbiológica. Si la PCR es negativa, consideramos que el paciente está curado, y si sigue siendo positiva a los 14 días, se recomienda repetir semanalmente hasta que el resultado sea negativo. Esto es todo lo que quería comentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Javier de Miguel. A continuación tenemos la ponencia con el título de Oxigenoterapia y otros equipos de soporte respiratorio no invasivo. Va a estar presentada por el doctor Antonio Antón, del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, pero justo en este momento él está en primera línea de combate frente a pacientes COVID, por tanto nos ha dejado grabada su presentación. Adelante el equipo técnico. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Antón, soy neumólogo del Servicio de Neumología del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, y yo les voy a hablar en este seminar del manejo de la insuficiencia respiratoria en la infección por COVID-19. Como bien saben, hay 5 estadios, se pueden delimitar 5 estadios de la enfermedad. En los 2 primeros no hay insuficiencia respiratoria, por tanto no ha lugar el soporte respiratorio. En el tercero se produce una insuficiencia respiratoria, digámosle, de escasa magnitud y que se puede manejar con oxigenoterapia convencional. El estadio 4 es en el que la insuficiencia respiratoria precisa un soporte respiratorio más intenso, pero de momento no invasivo, del que luego hablaré. Y finalmente el estadio 5, que es en aquellos en los cuales la gravedad de la situación, el distrés respiratorio que se produce, requiere un tratamiento con ventilación mecánica invasiva o ECMO o algo similar. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta antes de empezar es la FiO2 máxima que proporcionan
los sistemas de oxigenoterapia. Y en concreto, el sistema de mascarilla con reservorio a 15 litros, que como ven en esta diapositiva, está muy influido por el volumen minuto y el patrón ventilatorio que realmente presenta el paciente. Aquí a la izquierda vemos una situación en la cual los pacientes con un volumen minuto reducido, las mascarillas consiguen una FiO2 alta, quizás en torno al 80%, pero en cuanto aumenta el volumen minuto, esta fracción de inspiración cae dramáticamente. Lo mismo ocurre en sistemas in vitro, en sistemas emulados, que de nuevo, a medida que aumenta la frecuencia respiratoria del paciente, la fracción de inspiración de oxígeno de los sistemas con reservorio caen dramáticamente. Lo mismo ocurre con los sistemas de presión, los sistemas de la mascarilla de Bousignac. Este tipo de mascarilla que combina un sistema de una válvula exterior con PIP y una conexión de oxígeno. Como ven en la diapositiva, a pesar de las elevaciones de la PIP que pueden producir, si el paciente tiene un pico de flujo inspiratorio elevado, la fracción de inspiración de oxígeno que proporcionan estos sistemas de Bousignac vuelve a ser claramente insuficiente. ¿Qué decir de los sistemas de presión? Que voy aquí a mezclar CPAP y ventilación no invasiva. Este es un conocido y clásico estudio del efecto fisiopatológico que produce los sistemas de presión en pacientes con distrés respiratorio, con insuficiencia respiratoria hipoxémica y distrés respiratorio. Como ven, este tipo de pacientes presentan todos en común un volumen minuto muy elevado. De ahí que los sistemas de oxigenoterapia con reservorio puedan ser insuficientes. ¿Y qué hace la CPAP? Como ven, para oxigenar correctamente un paciente, para elevar el cociente PO2, FiO2, solamente la CPAP consigue un incremento significativo. Si utilizamos una PIP baja, en este caso de 5 centímetros, a pesar de que añadamos una presión de soporte, no conseguimos una correcta oxigenación. Podemos conseguir una buena oxigenación con presión de soporte, pero siempre que utilicemos una PIP elevada. ¿Y qué hace la presión de soporte sobre la PIP? No incrementa especialmente la oxigenación. Lo que hace es reducir la sensación de disnea que pueden tener estos pacientes. Por tanto, para oxigenar PAP, para oxigenar PIP. ¿Qué efecto clínico ha demostrado tener la CPAP en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica? Este es un conocido estudio publicado hace ya 20 años, en los que demostró que en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, la CPAP efectivamente mejora la oxigenación a corto plazo, pero a largo plazo no redujo el número de pacientes que precisaran intubación orotraqueal. Y lo que es peor, el grupo de pacientes tratados con CPAP tenían más complicaciones. Estudios posteriores, como el realizado en nuestro país por el doctor Ferrer, demostraron que en un grupo heterogéneo de pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, la ventilación tenía una reducción en el número de pacientes que precisaban intubación. Un punto muy importante es la predicción de qué pacientes van a fracasar en el tratamiento con soporte no invasivo, con ventilación o CPAP. Y aquí, al igual que ocurre en el paciente con hipercapnia, los pacientes que van a fracasar con la CPAP o la ventilación son aquellos que no demuestran una mejoría en los índices de oxigenación de PAFI con el tratamiento después de un periodo breve del mismo. Otro aspecto muy importante también es el tipo de interfaz. En este estudio relativamente reciente se demostró que en pacientes con hipoxemia el tratamiento con mascarilla o con interfaz, tipo helmet, tiene una mayor probabilidad de sobrevivir frente al paciente con mascarilla facial. Y seguramente esto se debe a dos mecanismos, al mayor efecto PIP y sobre todo, un aspecto crítico en estos pacientes es la continuidad del tratamiento. Es muy posible que los pacientes que utilicen mascarilla utilicen menos horas de ventilación o de CPAP
que aquellos que utilizan un helmet de forma continua. Uno de los tratamientos más importantes que disponemos o que contamos hoy en día para el tratamiento en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica es la oxigenoterapia de alto flujo. Ya conocida por todos ustedes, es un sistema que proporciona un gas a un flujo elevado, a una temperatura adecuada y a una humidificación suficiente. Este tipo de terapia proporciona un ligero efecto PIP, proporciona un lavado intenso de la vía aérea superior y una FiO2 elevada, en torno a 1. Prácticamente ninguna terapia respiratoria no invasiva consigue una FiO2 tan elevada. A nivel fisiopatológico, lo que podemos ver es que no solo proporciona una FiO2 elevada, sino que incrementa directamente el ratio PO2-FiO2, reduce las necesidades de ventilación mecánica. Ese efecto PIP produce un ligero aumento del volumen pulmonar y permite una reducción del trabajo respiratorio. Esta terapia demostró ya hace unos años que en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica tratados con terapia de alto flujo comparados con los tratados con ventilación no oxígeno, se reducía de forma significativa la proporción de pacientes que requerían una intubación orotraqueal. Muy recientemente, el único estudio fisiopatológico que ha comparado la ventilación con la oxigenoterapia de alto flujo ha mostrado que cuando la ventilación se utiliza con un sistema de mascarilla helmet, proporciona una ligera mejora en índices como la PAFI, la PCO2 y el trabajo respiratorio. Pero en realidad, visto de una manera global, en este metaanálisis, vemos que en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, la terapia de alto flujo tiene una tendencia a tener mejores resultados que la ventilación no invasiva, y yo pienso que seguramente esto es debido a que el paciente con oxigenoterapia de alto flujo consigue una mejor adherencia al tratamiento, utiliza más horas de tratamiento y esto permite que este sea más eficaz. Bien, vamos a comparar ahora pormenorizadamente las ventajas e inconvenientes de cada tipo de terapia respiratoria no invasiva. En primer lugar, en cuanto a la oxigenación, los dos sistemas pueden conseguir una fracción de inspiración muy elevada, cercana al 1. Pero atención, esto ocurre si los equipos de CPAP o ventilación tienen sistema regulador de FiO2, que en la situación actual es complicado y no todos los equipos disponen de regulación de FiO2 y muchas veces, como veremos luego, es simplemente añadir oxígeno al respirador. En cuanto a la corrección de la hipercapnia, vemos que evidentemente los sistemas con ventilación son más eficaces que el alto flujo, aunque el alto flujo tiene cierta tendencia a reducir la PCO2. En cuanto al riesgo de infección nosocomial, riesgo de dispersión, esto es muy elevado con la ventilación invasiva, a pesar de que utilicemos las medidas preventivas de las que luego hablaré, tal vez sea un poco menos importante con CPAP, y desconocemos el riesgo real, porque no hay estudios, de la dispersión con la oxigenoterapia de alto flujo. Punto muy importante, la tolerancia y el cumplimiento. Desde luego, aquí gana la oxigenoterapia de alto flujo. Prácticamente todo paciente tolera bien este tratamiento y permite un cumplimiento continuo, prácticamente desde el inicio del tratamiento hasta el final. También, por otra parte, es importante la experiencia del personal que tiene que utilizar estas terapias, y así es más importante, es más necesario una correcta conocimiento de las terapias en los sistemas de presión que en los sistemas de alto flujo. De la misma manera, es muy importante monitorizar estrictamente y vigilar a un paciente con sistemas de presión que con sistemas de alto flujo. En cuanto a la indicación y toma de decisiones, globalmente, SEPAR, en su posición reciente, sugiere la indicación de soporte respiratorio no invasivo en pacientes que tengan una situación clínica de taquipnea, una frecuencia respiratoria superior a 30 y que tengan un cociente PAFI inferior a 200, lo visto de una manera práctica, que necesiten más de un 40% de FiO2
más al 40%, para obtener una saturación como mínimo del 92% o, evidentemente, que el paciente presente acidosis respiratoria. Y presenta 3 escenarios clínicos importantes de cara al manejo. Sería, en primer lugar, el paciente sin techo terapéutico, que es el paciente que hay que intubar si la situación no va bien, el paciente que tiene un techo terapéutico y es el soporte respiratorio invasivo, y aquel paciente que presenta insuficiencia respiratoria hipercápnica. ¿Qué dice la Sociedad Americana de Medicina? Ella se posiciona abiertamente a favor del sistema de alto flujo frente a otros sistemas respiratorios no invasivos. Esta es la reciente publicación del NICE, de la Sociedad Británica, que es en este cuadro es muy ilustrativo. Considera que un paciente está en riesgo cuando requiere más de un 40% de FiO2 para asegurar 94% de saturación. En cuanto se pasa ese umbral, hay que considerar el tratamiento con soporte respiratorio no invasivo y hay que considerar la intubación en aquellos pacientes que se contemple, por supuesto, cuando el paciente se encuentra en situación de desaturación a pesar de utilizar una mascarilla con reservorio o, evidentemente, han fallado ya los sistemas de soporte respiratorio no invasivo. Cada protocolo debe aplicarse a cada hospital y aquí les enseño, por ejemplo, el que utilizamos en nuestro centro, en San Pau. Quizás un poco maximalista, se considera que consideramos conjuntamente que debe utilizarse el oxígeno con dosis crecientes y cuando el paciente en situación de reservorio no está adecuadamente bien, se consulta con el neumólogo de guardia para plantear un soporte respiratorio no invasivo y si se considera que es un paciente tributario de intubación, consultamos, como ven, con el intensivista. Si se ha decidido un soporte respiratorio no invasivo, se hace en las salas COVID, aunque actualmente las tenemos más centralizadas en la sala COVID de respiratorio, donde tenemos monitorización y personal de enfermería experto, y en principio utilizamos sobre todo el oxigenoterapia de alto flujo. Tenemos muchos equipos y desde luego es la primera elección, aunque en algunos pacientes utilizamos también la CPAP. Y guardamos la ventilación no invasiva para aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria hipercámica, que de momento estamos viendo pocos. Aquí está el protocolo detallado de cómo utilizamos cada soporte respiratorio no invasivo. La oxigenoterapia de alto flujo, empezamos con un flujo de unos 50 litros por minuto, una temperatura que intentamos que sea de 34 grados y regulamos la FiO2 hasta que conseguimos una saturación de en torno al 92%. Se administra continuamente, ininterrumpidamente, mañana, tarde y noche, hasta que el paciente ha mejorado y consideremos que el paciente ya no necesita este sistema cuando el flujo que necesita es inferior a 20 litros por minuto, la fracción de inspiración inferior a 35%. En cuanto a la CPAP, empezamos siempre con una presión mínima de 10 centímetros. Hay muchos estudios que demuestran que menos de 10 centímetros no es fisiopatológicamente útil y tratamos de llegar a una presión óptima entre 12 y 16 centímetros de agua y añadimos oxígeno. El uso es intermitente según la tolerancia del paciente, que no es muy buena, y finaliza cuando el paciente tiene una situación de oxigenoterapia adecuada, considerada por una PAFI superior a 200. En cuanto a la ventilación, debemos distinguir a dos tipos de pacientes. El paciente que tiene una insuficiencia respiratoria hipoxémica, en la cual utilizamos una PIP elevada y una presión de soporte asociada, del paciente que tiene una insuficiencia respiratoria hipercápnica, seguramente por un EPOC, en los cuales no debemos utilizar una PIP elevada, una PIP superior a 6-8 centímetros de agua, porque puede provocar un aumento del atrapamiento aéreo y del autopip. El uso es intensivo a las primeras 48 horas y finalizamos el tratamiento después de que el paciente haya estado unas 48 horas sin acidosis respiratoria. Un punto muy importante es el grado de oxígeno que proporcionan los sistemas de presión positiva. En este estudio que publicamos hace ya muchos años, vimos que la máxima FiO2, que es reducida, se obtiene cuando ponemos el oxígeno de forma más distal. Hoy en día utilizamos respiradores que tienen conexión posterior de oxígeno y que pueden dar flujos elevados de 25 litros por minuto. Pero a pesar de todo eso,
muchas veces la fracción de inspiración que consiguen estos sistemas, que seguramente es el que más utilizamos en los servicios de neumología, es bajo. Este es el montaje que propone la NICE para administrar el soporte ventilatorio. Fijaros que la conexión de oxígeno se pone proximal y, como comenté en el estudio que publicamos hace unos años, estos sistemas no consiguen una FiO2 superior al 60-70%. Si realmente queremos utilizar un sistema de presión que dé una FiO2 elevada, debemos utilizar respiradores con regulación de FiO2, con regulación que permita un 100% de FiO2. Otro aspecto técnico muy importante es la dispersión del gas y el riesgo de infección nosocomial. Por eso, SEPAR propuso este sistema de protección. Tubuladura, válvula expiratoria, filtro y mascarilla hermética, de forma que el paciente, cuando expira, sale el aire, pasa por el filtro y posteriormente por el puerto expiratorio. Pero tenemos que tener presente que en presencia de fugas todo este sistema no funciona y el riesgo de infección nosocomial, por tanto, existe. No hay que utilizar nunca un humidificador térmico. Y finalmente, como conclusiones, quisiera decir y recordar que los sistemas de oxigenoterapia convencional, incluido la mascarilla con reservorio, proporcionan una FiO2 insuficiente en pacientes graves que tienen normalmente un volumen minuto elevado. Que los sistemas de presión positiva tienen el problema de la tolerancia y la falta de continuidad terapéutica, así como otros aspectos técnicos, porque muchos respiradores que se utilizan en este contexto no tienen una regulación de FiO2 que proporcione una FiO2 óptima. Realmente es necesario un adecuado conocimiento de la terapia por parte del personal de enfermería, así como una adecuada monitorización del tratamiento, especialmente y sobre todo en sistemas de presión positiva y no tanto con el alto flujo. El alto flujo es, por tanto, por los motivos que antes he comentado, el sistema de soporte respiratorio no invasivo de elección. Y es muy importante, con independencia de la técnica que se utilice, identificar a priori el objetivo y el techo terapéutico de cada paciente. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos la presentación que nos ha enviado el doctor. Por último, la última ponencia es la del tratamiento farmacológico. El ponente es el doctor Raúl Méndez, es neumólogo que pertenece al grupo TIR y en concreto al grupo emergente del grupo TIR y trabaja en el Hospital La Fe de Valencia en neumología. Adelante, Raúl. De acuerdo, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la SEPAR, al Mirai, a la doctora Menéndez y la doctora Urrutia por contar conmigo para hablar de tratamiento farmacológico en tiempos del COVID-19. Probablemente a mí me haya tocado la parte con menos evidencia científica, por eso, antes de nada, me gustaría dejar bien claro varios aspectos para que no haya confusiones y entendamos el contexto en el que nos encontramos. Debe quedar claro que estamos actuando ante nuestros pacientes de acuerdo a una evidencia científica muy limitada, que se basa principalmente en estudios preclínicos, es decir, datos de laboratorio y modelo animal, según datos de las anteriores epidemias por el MERS, el SARS-1 e incluso la gripe, según opiniones de expertos y en base a información obtenida de estudios observacionales en su mayoría. Como decía, en base a opiniones de expertos y en base a información obtenida de estudios observacionales en su mayoría, aunque aquí mostraré algunos estudios intervencionales, pero con muchos sesgos y limitaciones. Estos estudios han sido realizados en muchos casos de una manera precipitada, han sufrido una revisión por pares superficial y en ocasiones existen importantes conflictos de interés. Así pues, cualquier recomendación terapéutica existente que podamos realizar en estos momentos es mediante uso compasivo. Los distintos protocolos terapéuticos, que son muchos y variados, están sujetos a una evidencia muy cambiante en el tiempo y lo que aquí podamos comentar puede cambiar en tan solo unos días. Es así de complicado, pero es la situación que nos ha tocado vivir. Bueno, en este artículo les muestro una hipótesis que, aunque muy simplista, puede ayudarnos a entender de manera superficial las distintas fases de la enfermedad
y a orientar las estrategias terapéuticas disponibles. Tengamos en cuenta que estas fases se van a superponer, así que esta compartimentalización arbitraria tiene básicamente un fin pedagógico. Además, este modelo hace referencia principalmente a aquellos pacientes con una enfermedad moderada grave y no a aquellos leves o asintomáticos. Bien, tenemos una fase inicial en la que predomina la replicación viral, que se puede traducir en un cuadro constitucional con fiebre, tos seca, cefalea o diarrea principalmente, entre los síntomas más frecuentes, con datos analíticos entre los que destacan la linfopenia o ligera elevación del LDH y de dímeros. En una segunda fase aparecería la disnea e hipoxemia, con infiltrados en la radiografía de tórax, y en una tercera fase predominaría la respuesta inflamatoria exagerada del huésped, que habréis escuchado que se denomina tormenta de citocinas. Esta fase se caracteriza por un deterioro clínico, radiológico y del intercambio gaseoso, que en algunos casos conduce a distrés. Aquí, en esta fase, observamos elevación marcada de los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, la LDH, también los dedímeros y la interleuquina 6. Esta última se cree que puede jugar un papel importante en esta cascada inflamatoria. Bueno, esta diapositiva la pasaré rápidamente, pero simplemente por mostrar algunos de los fármacos antivirales que estamos utilizando, junto a las dosis, la vía de administración y la duración. Entre los más conocidos está el lopinavir-ritonavir, el remdesivir y, por otro lado, la cloroquina e hidroxicloroquina, que aunque también tiene efecto antiviral, también tiene un efecto inmunomodulador. Por otro lado, estos son fármacos inmunomoduladores como los macrólidos, fármacos anticuerpos humanizados que actúan bloqueando interleuquinas como son los anti-L6, los inhibidores de la JAK, anti-LR1 y otros inmunomoduladores como el interferón o antiinflamatorios como los corticoides. Bien, si entramos en situaciones prácticas y reales, en primer lugar tenemos las infecciones leves que no requerirían hospitalización ni tratamiento. Me consta que en algunos protocolos se valora la indicación de iniciar tratamiento con hidroxicloroquina más menos acitromicina. Nosotros en nuestro hospital en particular no lo recomendábamos por varias razones. Por un lado, las infecciones leves consideramos que se deben tratar de forma conservadora. Además, hay que tener en cuenta que estamos en una situación en la que hay escasez de fármacos, así que su uso debe limitarse al ámbito hospitalario. Y por último, el uso de estos fármacos debe monitorizarse, ya que no están libres de efectos indeseados. Es por ello que debe ser de uso hospitalario. En el caso de las infecciones que requieren ingreso o neumonías no graves con hospitalización en sala convencional, el protocolo de nuestro hospital incluye el tratamiento con hidroxicloroquina o cloroquina según disponibilidad, más acitromicina durante unos 5 o 7 días. Esto sumado a heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica, por ejemplo, enoxaparina a 40 miligramos al día. Los criterios para considerar una neumonía no grave pues sería un infiltrado unilobar, una buena saturación, ausencia de taquipnea, una puntuación en la escala CURB-65 por debajo de 2 y una analítica sin signos de gravedad, sin linfopenia y con niveles de dímeros y LDH bajos. Si hablamos de la neumonía grave, pero sin ingreso en UCI, sería aquella con infiltrados multilobares o bilaterales, con una hipoxemia grave, con taquipnea elevada. En este caso utilizaríamos también tratamiento con hidroxicloroquina o cloroquina, depende de la disponibilidad en cada hospital, más acitromicina. Y nos plantearíamos el uso de inmunomoduladores. En nuestro hospital utilizamos el tocilizumab o el baricitinib, así como los corticoides junto con la heparina a dosis profiláctica. Un poco más tarde profundizaré un poquito más en el tratamiento de los inmunomoduladores. Por último, en el caso de neumonía grave que necesite ingreso en UCI,
Si bien no soy intensivista, pero en el caso de nuestro protocolo del Hospital La Fe, los casos que necesitan cuidados intensivos, que cumplen normalmente criterios de distrés, es decir, PAFI por debajo de 300 e infiltrados bilaterales y con una hiperrespuesta inflamatoria importante, en estos casos se están utilizando antivirales como el lopinavir, ritonavir, más interferón o más hidroxicloroquina y acitromicina. En el caso de que el paciente requiera intubación orotraqueal, se está también utilizando el remdesivir, pero es cierto que requiere aceptación por el Ministerio y es una medicación que se debe solicitar. Además de estos fármacos, se utilizan inmunomoduladores, el baricitinib o el tocilizumab, más menos corticoides. Consideraríamos el baricitinib en hipoxemia leve y el tocilizumab en moderada grave. También se están utilizando, pero en el contexto de ensayos clínicos, inmunoterapia con plasma de convalecientes y también seguiríamos administrando heparina a dosis profiláctica. Bien, tal y como comentaba antes con el tratamiento de forma ambulatoria, nosotros no recomendamos el uso de tratamiento en pacientes leves, entre otras cosas por esta diapositiva, y es que no está el tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina no está exento de efectos adversos. En este protocolo, realizado conjuntamente con el Servicio de Cardiología, se recomienda monitorizar mediante electrocardiograma basal antes de iniciar tratamiento para COVID y ir repitiendo, si es posible, cada 24 o 48 horas tras haber iniciado el tratamiento si no existen contraindicaciones para el mismo. Bueno, si entramos en los distintos fármacos utilizados, el primero de ellos sería la hidroxicloroquina y la acitromicina. Existen pocos estudios, existen 2 estudios de un grupo francés. El primero de ellos es este, con una N de tan solo 36 pacientes, en la que comparaban 16 pacientes con COVID-19 frente a otros 20 también con COVID-19, pero que recibieron tratamiento con hidroxicloroquina. Y 6 de ellos, además, acitromicina. Pues bien, mostraron que aquellos tratados con hidroxicloroquina sola o combinada con acitromicina tardaban menos tiempo en aclarar el virus. Sin embargo, el grupo control no estaba controlado por edad, por comorbilidades ni por gravedad. Que cabe decir que la N era muy pequeña y que eligieron un endpoint inevitable como es el aclaramiento viral. Todo aquel paciente que sobreviva finalmente va a aclarar el virus. Además, no tuvieron ningún muerto en el estudio, lo que nos habla de la poca gravedad de estos pacientes. El segundo estudio del mismo grupo francés incluye 80 pacientes, todos ellos tratados con hidroxicloroquina y acitromicina, en el que no había grupo control. Es destacable que tan solo un 15% de los pacientes tuvo fiebre, cuando sabemos por otros estudios publicados que es el síntoma más frecuente y que está presente en un 40% de los casos, hasta, según otros estudios, hasta un 90%. Solo la mitad tenía neumonía, es decir, estamos hablando de un grupo de pacientes de escasa gravedad, y solo hubo un muerto. Y nuevamente el endpoint era inevitable, que era el aclaramiento viral. En este tercer estudio, con 63 pacientes que definen como cuasi randomizado, observaron que aquellos pacientes tratados con hidroxicloroquina desde el primer día de ingreso, la enfermedad progresó y los pacientes necesitaron de un aumento del soporte respiratorio frente a aquellos pacientes tratados en otro hospital que por problemas ajenos a los médicos iniciaron el tratamiento una semana después del ingreso. Es por esto que lo definen como cuasi randomizado. Bueno, si seguimos con el lopinavir, ritonavir, este en realidad sería el único ensayo clínico, si bien es abierto,
en el que los investigadores compararon 99 pacientes tratados frente a 100 sin tratamiento con lopinavir y ritonavir y no observaron diferencias en cuanto a beneficios clínicos o al aclaramiento viral. Sin embargo, no debemos olvidar que la media de días de inicio del fármaco fue de 13. Es decir, el inicio de los síntomas fue bastante anterior y probablemente introdujeron el fármaco cuando ya no predominaba la fase replicativa, tal y como comentábamos en las primeras diapositivas. A continuación tenemos este bonito estudio publicado en el New England sobre Remdesivir, en el que se inicia de modo compasivo el fármaco a 61 pacientes, de los que tan solo tenemos datos de 53, y un estudio en el que hay 55 autores firmantes, es decir, salen a 0,96 pacientes por autor. Un estudio sin grupo control, sin un endpoint concreto, con un 23% de eventos adversos graves y con unos conflictos de interés tremendos, en los que el laboratorio del fármaco intervino en el diseño y en la redacción del mismo, del manuscrito. Es decir, este artículo lo podemos leer y tal cual lo leemos lo podemos tirar a la basura porque no sirve para responder a las preguntas que hoy en día tenemos encima de la mesa ante esta enfermedad. Bueno, si entramos en materia en los inmunomoduladores, en nuestro hospital estamos utilizando principalmente tocilizumab y el baricitinib. Los estamos usando en aquellos pacientes con signos de progresión, con empeoramiento clínico radiológico y aumento de la respuesta inflamatoria. Esto es con una interleuquina 6 superior a 40 o proteína C reactiva mayor de 100. ¿De acuerdo? El tocilizumab es un anticuerpo humanizado que bloquea el receptor de la interleuquina 6 y está siendo evaluado en ensayos clínicos. El motivo de usar tocilizumab es principalmente porque bloquea, como decía, la interleuquina 6, que se cree que actúa de manera pivotal en el proceso inflamatorio desencadenado por el virus y su bloqueo podría servir de checkpoint para regular y detener los efectos deleterios secundarios de esta respuesta inflamatoria descontrolada. El sarilumab sería otra alternativa anti-IL-6 alternativa al tocilizumab. Los principales criterios de inclusión, como comentabas, la progresión de la enfermedad y una elevada respuesta inflamatoria sistémica. Entre los criterios de exclusión destacan la hepatopatía, la trombopenia, la neutropenia, otras infecciones activas y la diverticulitis y el riesgo de perforación intestinal. En cuanto al baricitinib, este es un inhibidor de la JAK1 y 2 y actúa bloqueando la señal mediada por citocinas e inhibiendo la endocitosis del virus. Como ventaja, este fármaco se puede administrar por vía oral. Otras alternativas serían, por ejemplo, el anakinra, un anti-IL-1, que podría considerarse si sospechamos un síndrome hemofagocítico. Aunque hay características que nos podrían sugerir esto, como la elevación de la ferritina, la hipertrigliceridemia, entre otros hallazgos, todos relativamente inespecíficos, la presencia de un síndrome hemofagocítico en esta enfermedad no ha sido confirmada, ya que no hay documentada la presencia de hemosiderófagos. Si hablamos de los corticoides, como todos los fármacos en esta enfermedad, están sujetos a una importante discusión. Los datos del SARS-1, el MERS y la gripe no son muy buenos, aunque algunos estudios secundarios muestran posibles beneficios. Hay un estudio chino en el retrospectivo, sin datos de duración ni de dosis, que muestra un potencial efecto beneficioso en la supervivencia. Nosotros los estamos indicando sobre todo en aquellos pacientes con criterios de distrés moderado grave, pero cada vez incluso en distrés leve. Y somos conservadores con la dosis y estamos utilizando una dosis de 0,5 a 1 miligramo de metilprednisolona kilo cada 12 horas, pero no más de esta dosis durante 5 o 7 días. En cuanto al plasma de convalecientes, como comentaba previamente, se estaba utilizando en el contexto de ensayos clínicos y no está
a nuestro alcance en estos momentos. Respecto al tratamiento anticoagulante, la tromboprofilaxis, nosotros recomendamos la tromboprofilaxis, es decir, enoxaparina 40 miligramos al día, a todos aquellos pacientes que necesitan hospitalización, independientemente de que sean pacientes jóvenes y mantengan una buena movilidad en la habitación. En casos muy individualizados, podríamos recomendar a dosis intermedias, es decir, 40 miligramos cada 12 horas, pero aquellos casos con alto riesgo trombótico y bajo riesgo de sangrado. Bueno, para ir terminando, existen muchas controversias. Entre estas se encuentran los antihipertensivos y los AINES, como el ibuprofeno. Sabemos que el SARS coronavirus 2 utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2 para entrar en las células, como han comentado en alguna de las charlas anteriores. Los estudios preclínicos hasta el momento son contradictorios sobre si son beneficiosos o perjudiciales el uso de los IECAS y los ARA2. Y actualmente tanto la Sociedad Europea como Americana del Corazón recomiendan mantener el tratamiento crónico hasta que exista más evidencia. Por otro lado, en cuanto al ibuprofeno, desde el gobierno francés se lanzó hace varias semanas una alarma, ya que se cree que podría aumentar la expresión de la ECA. Sin embargo, no hay evidencia robusta de que empeore el curso clínico de la infección y la OMS no contraindica su uso. Aunque es cierto que nosotros, si es posible, recomendamos el uso de paracetamol, pero no hay contraindicación en estos momentos. Bueno, como mensajes claves para ir terminando, es importante que estratifiquemos según gravedad para indicar tratamiento. El uso de los inmunomoduladores y antiinflamatorios debe estar sujeto a indicación. Cada vez los estamos usando de una manera más precoz. La experiencia, no deja de ser experiencia, es buena. Debemos vigilar siempre las interacciones y efectos adversos de los fármacos que estamos dando. Es por ello que no recomendamos tratamiento en infecciones leves que no requieran seguimiento hospitalario. La tromboprofilaxis debe ser para todos salvo contraindicación. La evidencia a día de hoy es muy limitada. Hay múltiples ensayos clínicos en marcha que estamos esperando que los resultados cuanto antes. Y bueno, en realidad, después de la avalancha de literatura que ha surgido en tan poco tiempo, más de 3.000 artículos a día de hoy, mi sensación es que no sabemos nada todavía y que si hay acaso algo que sabemos es que pues, hay que quedarse en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, también por ajustarte al tiempo. Yo creo que tenemos ya los 4 mensajes claves, las 4 ponencias claves. Le quiero dar paso a Isabel, mi compañera, por si desea iniciar alguna pregunta o algún comentario ella misma. Isabel, doctora Urrutia. Hola, Charo. Bueno, aquí desde la penumbra. Una pregunta que sí quería hacerle a Raúl es sobre la utilización de la hidroxicloroquina en tiempo precoz, ¿no? Te he entendido bien, creo, porque que decías que no dabais la hidroxicloroquina en pacientes leves, ¿no? Que no ingresaban en el hospital. Y también has dicho algo sobre que no tenemos tanta hidroxicloroquina. Mi pregunta es, ¿no damos la hidroxicloroquina en pacientes leves al inicio de los síntomas porque no tenemos la hidroxicloroquina o porque piensas que no está indicado? La reflexión que hago, porque en principio si inhibe, ¿no?, la respuesta o es un parapeto para que no empiece la tormenta inmunológica, ¿por qué no vamos a dar hidroxicloroquina en pacientes que tienen fiebre y que no ingresamos y que son positivos? Pregunto, no, y en cuanto a me adelanto a los efectos adversos, estoy enrollándome mucho, porque la gente habla mucho del miedo de hidroxicloroquina, pero hay muchos pacientes con lupus, con plaquetopenias, que toman de manera crónica durante años la hidroxicloroquina. Entonces, el miedo, no sé, bueno, me he enrollado mucho. A ver qué te parece.
A ver, que no estemos dando o indicando la hidroxicloroquina a los pacientes leves, probablemente sea una combinación de todo lo que comentabas. Por un lado, la escasez. Nosotros mismos, te hablo desde mi experiencia, en nuestro hospital nosotros indicamos hidroxicloroquina y el farmacéutico, depende de la disponibilidad, nos coloca cloroquina y así viceversa. Me consta que hay varios estudios que se van a iniciar, si no se han iniciado ya, con hidroxicloroquina, financiados por el Carlos III, desde un punto de vista de la profilaxis, ya no del tratamiento de los pacientes leves, sino de la profilaxis. Hay un estudio en el que se quiere reclutar a personal sanitario y que esté en primera línea de batalla ante el COVID-19 para administrar hidroxicloroquina para evitar, digamos, si no el contagio, el desarrollo de los síntomas. No sabemos si esto va a ser efectivo o no. Yo creo que antes de llegar a este punto deberíamos tener ensayos clínicos que nos demostraran la eficacia en los enfermos, antes de empezar con estudios sobre profilaxis. Y volviendo a lo de los pacientes leves, probablemente más de la mitad de esa combinación que comentaba sea por la escasez. Estamos en una situación excepcional. Y sabemos que la mayor parte de los pacientes van a desarrollar una infección leve y no va a fracasar. O sea, no van a fracasar. Entonces, nosotros mantenemos esa actitud conservadora. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí. Bueno, y otra más, hablando de lo mismo, hay algunos protocolos que asocian la hidroxicloroquina con la colchicina como efecto inmunomodulador. ¿Sabes algo de esto? A ver, sí, como comentaba, hay muchos protocolos, son todos opiniones de expertos y son todos tan válidos como el que yo he presentado. La colchicina, bueno, es cierto que tiene efectos inmunomoduladores, además sabemos que el virus puede causar miocarditis, es por ello que también la colchicina podría tener un efecto protector a ese nivel. Hay otros estudios in vitro con la ivermectina, que también parece que tienen una buena respuesta antiviral. No sé mucho más. No sé si se está usando mucho aquí en España la colchicina. En el entorno en el que yo me muevo y con quien he tenido contacto, no tengo experiencia al respecto. Gracias, Raúl. Nos han llegado 2 preguntas al foro dirigidas al doctor Javier de Miguel. La primera de ellas nos pregunta, alguien está muy interesado en conocer datos sobre el curso clínico en pacientes asmáticos que ya estaban llevando tratamientos con corticoides inhalados y con LABA. Pregunta si hay alguna información respecto a que vayan bien o vayan peor con estos tratamientos. Bueno, en este sentido ha habido información discordante. Inicialmente se decía que los corticoides inhalados podían ser un factor de riesgo, pero esto ha ido cambiando con el tiempo. Al igual que con el tiempo cada vez usamos más corticoides en pacientes que se deterioran, como ya ha comentado Raúl, la recomendación tanto en pacientes con asma como con EPOC que están en tratamiento crónico con broncodilatadores y corticoides inhalados es que continúen con su tratamiento habitual, que no lo dejen. Esa es la principal recomendación. Parece incluso que hay una corriente que va a favor de que podrían tener un efecto incluso protector. No estamos viendo, para la época que hay, demasiados pacientes con asma o con EPOC ingresados y pensamos que el corticoide inhalado podría ser un factor de protección. En cualquier caso, es una teoría que habrá que ver, pero la recomendación principal es que pacientes con enfermedades respiratorias crónicas continúen con su tratamiento habitual y no lo dejen. La segunda pregunta también para el doctor Javier de Miguel es si son personas o factores de riesgo el tener una coagulopatía o un tratamiento anticoagulante, si hay alguna información respecto a esto. En principio no son factores de riesgo, lo único que hay que manejarlo adecuadamente
según lo que ha planteado Raúl, con respecto a la anticoagulación, pero per se no es un factor de riesgo específico. Vale. Para David, me gustaría preguntarle, me ha gustado mucho lo de las cabinas de protección. Esto yo lo veo tremendamente útil, no solamente para la intubación o para esto, sino incluso para las broncoscopias y cualquier técnica de estas. ¿Esto es factible de conseguir estos dispositivos? Porque parecen muy sencillos. Gracias. Lógicamente, estas cabinas pueden usarse en todo paciente, así de abierto, y en especial yo recomendaría su uso en aquellas situaciones donde hay mayor riesgo de dispersión de patógenos, como es cualquier manejo de la vía aérea o en las terapias que han estado comentando los compañeros de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, ya que conocemos que la fuga es una realidad en estas terapias, es algo que debemos de buscar y por ello existen. Por supuesto, en las broncoscopias, 3/4 de lo mismo. ¿Por qué no se usan? Pues la pregunta tiene que alzarse un poquito más arriba porque son metacrilatos fácilmente construibles, al igual que muchos grupos de voluntarios de manera altruista están aportando pantallas faciales y la organización es capaz también de elaborarlas fácilmente. Entiendo que esto es una solución de ingeniería muy fácil y con un material muy barato y muy disponible. ¿Por qué no lo hay? Creo que corresponde a otras personas responder. Otra pregunta, David. El doctor Antón nos presentaba también en su exposición la importancia del oxígeno de alto flujo, que los neumólogos ahora estamos muy entusiasmados con esta nueva forma de dar oxígeno. No obstante, justo en esta pandemia nos da un poquito de miedo si no disponemos de habitaciones de presión negativa, porque de alguna forma sí se ocasiona más dispersión. ¿Qué nos puedes decir tú sobre la protección del personal cuando damos oxígeno de alto flujo? Muchas gracias nuevamente. Escuchaba con atención las exposiciones de los compañeros y me gustaría remitir a una Winaber que la propia sociedad hizo el día 9 de abril, que está disponible en la página de SEPAR, y una diapositiva en la que he sido ponente, el cuarto ponente. Una de las diapositivas estaba destinada a las terapias de alto flujo que habéis mencionado. La dispersión aumenta en torno a 65 centímetros en circunferencia del paciente y, por lo tanto, es una realidad. El uso de mascarillas o, nuevamente, soluciones de ingeniería como las cabinas presentadas podrían ser una solución ante la falta de habitaciones con presión negativa. Otro punto que me gustaría también comentar es con referencia a la mala tolerancia que hacían los compañeros en la presentación de los dispositivos e interfaces de ventilación mecánica no invasiva. Está muy asociada a las lesiones cutáneas y justamente el estudio que mencionaba de la Journal Wound del año 2017 menciona, hecho en el Gregorio Marañón, donde está Javier de Miguel y donde trabajaba yo hasta hace unos años, el uso de ventilación mecánica no invasiva asociado a ácidos grasos igual a mejor adherencia y, sin embargo, no es una realidad. Y por último, David, porque apenas no nos ha dado tiempo, el momento de hacer también las técnicas en el laboratorio de función respiratoria también es un momento delicado para los profesionales, ¿verdad? Por supuesto. Lanzaba varias preguntas al aire con idea de hacer reflexionar. Al final los EPIs tenemos mucha normativa técnica, pero es cierto que ante una situación de pandemia donde hay roturas de stock y estamos viendo que incluso roturas logísticas de distribución de material, hay que buscar medios de fortuna, que a mí me gusta siempre hablar de ellos, es decir, soluciones posibles, aunque no ideales, en la que nos podemos ayudar los compañeros. Siempre que haya una situación como son los laboratorios funcionales o otras salas como pueden ser quirófanos, donde hay gran producción de aerosoles debido a los procedimientos que se realizan, yo creo que sería muy valorable el uso de soluciones como las que ponía en las diapositivas, como puede ser la luz ultravioleta, que no la he mencionado por cuestiones de tiempo, que se alarga mucho en el tiempo, o la ozonificación, que si se puede cerrar el espacio y no haber presencia de seres vivos, de seres humanos, se puede hacer sin ningún tipo de problema
y un espacio de unos 25 metros cuadrados en media hora lo tenemos totalmente limpio, que son tiempos muy asumibles. Bueno, yo creo que llegamos a las 8 horas, que es nuestro límite. Además, es la hora de los aplausos a todos los profesionales sanitarios. Yo quiero dar las gracias a todos los ponentes, a todos los que están escuchándonos, y le pediría a Isabel que por favor cerrara ella esta webinar. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y encantada de veros y hasta pronto. Esperemos que hasta pronto. Muy bien, pues un aplauso para todos los profesionales que están ahí dándolo todo. Muy bien. Bueno, claro. Muchas gracias.